Hoy hablaremos sobre la música prehispánica en México. Entendemos como música prehispánica a aquella comprendida del periodo arcaico hasta la llegada de los españoles a México, cuya llegada fue en el año de 1519, donde se encuentran con la cultura maya. Se ha afirmado que las melodías variaban según la región y la lengua autóctona entre las diversas culturas que componían el México antiguo. Las únicas fuentes con las cuales se da a conocer la música prehispánica de estas diferentes culturas se encuentran en las evidencias arqueológicas, como lo son los códices, las pinturas, los murales y por supuesto los instrumentos musicales. En la música prehispánica existían tres tipos de música. La música ritual es aquella que se utilizaba en ceremonias o rituales como bodas, nacimientos, sacrificios de víctimas y funerales. Entendemos ritual como una serie de acciones realizadas principalmente por su valor simbólico. Su finalidad es demostrar el poder de quien la realiza, integrar a ciertos individuos a la comunidad o vincularse con la religión y la espiritualidad. Música guerrera. Son cantos y danzas que se interpretaban antes y después de las batallas. Entendemos a una guerra como a la lucha armada prolongada entre dos o más naciones, durante la cual se producen diversas batallas y a su vez muertes. Música recreativa. Es aquella que se ejecutaba en los bailes llamados mitotes y las fiestas públicas netotltli. Se utiliza en toda ocasión en la que se quiera recrear, entretener y o distraer al receptor, o también es utilizada en festividades. Está marcada fuertemente por una influencia dirigida a las masas. Actualmente, las melodías e instrumentos siguen existiendo y dándoseles uso en diferentes partes de México. Esto debido a que los grupos culturales siguen presentándose y compartiendo consigo sus costumbres y tradiciones. Los robos, el asesinato, la homosexualidad, el incesto y entre otros eran castigados con la muerte. Los menores también sufrían torturas como castigos por sus actos. Si se mentía, se usaba mangüey, una planta con espinas que utilizaban para clavárselas por la lengua o por el cuerpo. Si se robaba o pegaban a sus padres, también se les podía atar a los brazos y piernas y hacerles pasar la noche sobre tierra mojada, para que aprendieran que los malos actos tenían consecuencias. Si no aprendían la lección, les obligaban a aspirar humo de chiles por la nariz, al mismo tiempo que éste entraba por los ojos. A los castigos crueles se seguían los sacrificios que utilizaban para tener contentos a sus dioses. Como podemos escuchar en las melodías anteriores, se da una mezcla entre diferentes sonidos que derivan de los distintos instrumentos que se utilizaban en esos tiempos prehispánicos, donde más adelante hablaremos de estos mismos y de su clasificación. A pesar del impacto que ha tenido la transformación global en México, en cuanto a costumbres se refiere, la historia encuentra impresionante el hecho de que, aún en los tiempos modernos, nuestro territorio no olvida sus raíces. Los sonidos y las melodías seguirán expandiéndose a través del tiempo y de la historia.
La cultura mexicana es conocida por todo el mundo. Tanto es así que personas de diferentes países o regiones muestran interés por conocer la cultura, en especial la música. Mi nombre es Getsemani Valenzuela y yo les voy a hablar sobre algunos instrumentos que se utilizaban en la época prehispánica en México. Básicamente los instrumentos autóctonos del México prehispánico se pueden agrupar en dos conjuntos mayores, los de persecución y los de aliento. Dentro de los instrumentos de persecución se encuentran los idiófonos y los membranófonos. En tanto, en los de aliento se encuentran los aerófonos. Los idófonos son instrumentos musicales que generan sonido al vibrar el propio instrumento. El chicahuatzli es un ejemplo de idófono azteca. Los idófonos. Los idófonos son instrumentos musicales que generan el sonido a través de su propio cuerpo al vibrar. Algunos ejemplos son el chicahuatzli, suena con un golpe que se va produciendo indirectamente. Existen varios tamaños, formas y colores, según se usan para venerar a sus dioses y diosas. El ayahuchicahuatzli era una tabla de sonajas que procuraba la lluvia. El tenopazli, hecho de tronco de madera ahuecado con dos lenguas que forman una H, se tocaba con dos baquetas de punta de hule. Los aerófonos. Los aerófonos son los instrumentos de aire, entre ellos destacan los siguientes, que son los membráfonos. En los membráfonos el sonido es generado por la vibración de una membrana mediante percusión, frotación o soplo. Entre ellos destacan los tambores de barro prehispánicos con forma de cántaro y copa. El chicahuatzli suena al golpearlo directamente. Pampahuetl, tambor mayor. Huehuetl era un tambor elaborado con un tronco de árbol que se ahuecaba por dentro y se le colocaba la piel de algún animal estirado en su parte posterior. Se podía tocar con las manos o con baqueta de madera. Algunos instrumentos de viento podía ser el tlapistali, que son flautas o flautines de barro, carrizo, hueso, etc. El huaycapitzli son ocarinas, tortolitas y jarros silbadores. El atecocodli, el caracol marino usado como trompeta por su sonido grave y profundo. El totzacat, vara delgada que se aspira. Hom, el aerófono largo hecho de guaje o de madera. Incus, aerófono largo hecho de quiote de maguey. El silbato de ruido es un aerófono de doble diafragma, generador de ruido complejo y sonido de viento. Los instrumentos de persecución son tzilini, que es un cascabel de madera, huehuetl, que es el tambor de un parche y 3 soportes. El chicahuatzli es un palo que suena al golpearlo directamente. El pahuehuetl es el tambor mayor. El tlapanhuetl es un tambor gigante de 2.50 metros que desde lo alto de los templos anunciaba las guerras hasta una distancia de 12 kilómetros. El teponahuehuetl es un teponaz con lados adyacentes para ser tocados en parche piel. El teponaztl es un tambor horizontal de un tronco hueco de madera dura que se percutía con 2 marcillos cubiertos de hule en un extremo para el cambio de guardia nocturna, ceremonias religiosas y señales de guerra. Los tambores de barro prehispánicos son con forma de cántaro y copa. El tambor de U es un cuerpo de barro en forma de U con un parche en una abertura por la cola. El ayot es una caparazón de tortuga percutida en la parte inferior de un asta de venado. El chicahuatzl es un bastón con sonajas. El omichitzahuatzl
Es un raspador de hueso o asta de venados con muecas. El ayacachtl son sonajas de guaje seco o calzado de barro o metal, lleno de piedritas o semillas para acompañar a las danzas. El tenevaris es un capullo de mariposas seco y atados en grupos con piedritas en su interior. Se amarraban los tobillos y muñecas de los danzantes. El arco percutor es un codófono en forma de arco simple o con guaje. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juliana Engadia Armenta Carrillo y el día de hoy voy a hablarles acerca de uno de los compositores más importantes de la música prehispánica en México. Estamos hablando de Nezahualcóyotl, que tiene como significado el coyote que ayuna. Él fue nacido el 28 de abril de 1402. Es conocido como el rey poeta, ya que escribió más de 70 poemas, entre uno de los más conocidos que tenemos en el billete de 100 pesos, que dice más o menos así: amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces, amo el color jade y el enervante perfume de las flores, pero lo que más amo es a mi hermano, el hombre. Se dice que la base de la inspiración de Nezahualcóyotl pudo haber sido la profunda experiencia del cambio y del tiempo, una apreciación del mundo y de su universo, que tal vez pudo haber sido inculcada por su preceptor durante aquellas noches que pasaban contemplando las estrellas bajo el fuego y comentando las acciones de los hombres, ya que a la edad de 16 años Nezahualcóyotl junto a su padre exiliaron de la ciudad debido a que el señor de Azcapotzalco, Tezosomoc, invadió la ciudad. Otra de las cosas que pudieron influir en su inspiración era la naturaleza, como menciona en un poema que recitaba: yo, Nezahualcóyotl, lo pregunto, ¿acaso se vive con raíz en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Nezahualcóyotl también fue considerado como un gran filósofo, ya que comprendió la fragilidad de la vida y en su pensamiento siempre mostraba una reflexión sobre esta y la existencia, como mencionaba en uno de sus poemas: ¿a dónde iremos donde la muerte no existe? Mas por esto viviré llorando. Que tu corazón se enderece, aquí nadie vivirá para siempre, aun los príncipes a morir vinieron. Otra de las cosas por las cuales fue considerado como un gran filósofo fue porque dudó de la misma realidad y de la existencia de este mundo, al grado de pensar que esto nada más era un sueño, mostrándolo también en otro de sus poemas que dice así: de pronto salimos del sueño, solo venimos a soñar. No es verdad, no es cierto, que venimos a vivir sobre la tierra. Nuestro corazón hace nacer, germinan flores de nuestra carne. Algunas abren sus corolas, pero luego se secan. El propósito en sus temas recurrentes de su trabajo poético era la búsqueda de Dios y claro, las emociones, los sentimientos eran muy bien reflejados en sus poemas y es por ello que se ha catalogado como lo que es. Y pues bueno, esto es todo por mi parte. Hasta luego. Y la posibilidad de vislumbrar acerca del inventor de sí mismo, expresando una lucha interna de su espíritu ante la ausencia de Dios y al mismo tiempo el sostener que el destino humano era buscarlo. Como conclusión podemos decir que Nezahualcóyotl fue una persona que contribuyó mucho a nosotros como sociedad, ya que podemos darnos cuenta de cómo es que en la antigüedad
por más que se tuvieran cargos importantes, siempre daban tiempo para volar lo que es la imaginación y crear cosas. En este caso, Nezahualcóyotl lo que hacía era hacer poemas que se basaban pues, en la búsqueda de Dios, la naturaleza, el cambio, el mundo, el tiempo y todo ese tipo de cosas. Otra de las cosas que podemos destacar es que tenía una gran inteligencia al escribir sus poemas, ya que al momento de leerse esto es demasiado claro, las emociones. En Mesoamérica florecieron culturas musicales multifacéticas. Tanto los sonidos del ambiente natural como la música instrumental y vocal estaban estrechamente relacionados con los conceptos religiosos. Mientras el origen de los instrumentos musicales tenía raíces mitológicas, el sonido de los instrumentos más sagrados se entendía como la voz de los dioses. Al ser considerados recipientes divinos, los instrumentos fueron tratados con gran respeto y hasta se les dedicaron templos y altares en donde se les adoraba al lado de estatuas de los dioses de la música y la danza. De la importancia de la música en el México prehispánico no existe duda alguna. Del papel relevante que desempeñó en los ritos y de su innegable talante mítico existen numerosos testimonios en crónicas, códices y pinturas murales. Además, un abundante conjunto de objetos procedentes de distintas épocas y culturas dan cuenta de la variedad de instrumentos que se utilizaban en su ejecución. La leyenda y el mito ofrecen una alternativa a la par de la historia, pues en ellos se encuentran los pasos iniciales de las culturas que otros han seguido a lo largo de milenios, y que en la música son formas de pensar y de oír hacia lo externo y lo imaginario. Aquí mito y realidad se funden, como ocurre en las culturas prehispánicas, que laten dentro de una temporalidad que rebasa lo actual y lo porvenir. Al comprender qué verdad e invención pretenden reintegrar al presente lo perdido, es posible asumir que mitología e identidad son parte potencial de la creación frente a la pérdida. Bajo la forma de ritmos y sonidos, la música proviene de la naturaleza y de la misma manera va hacia ella. Cultivar la música es tanto una evocación de ciclos y sonoridades como una petición de ayuda o exorcismo en la casa, en la agricultura o en la salud. El mundo cíclico y audible es mensaje de la creación. La música también es un arte, sin dejar de ser una forma concreta e intangible de comunicación con la realidad y sus dioses, para continuar a través del hombre el ritmo sagrado del universo. La música llama a los autores de la creación con instrumentos hechos con partes de animales o con materiales vegetales, en una estrecha comunicación con el mundo natural. Las deidades se relacionan con seres y fenómenos naturales a través de los instrumentos y sus sonidos. Algunos ejemplos son caracol, viento; cascabeles, víbora; sonaja, lluvia; sonaja, semilla; sonaja, movimiento. Esto se hace evidente en la identificación musical de los dioses y en celebraciones festivas. Así, Xochipilli Macuilxochitl, dios de la música y de la danza, se asocia al mono y también a otros animales, como se ve en la flauta triple de Tenenexpan o en la representación del Tlapahuehuiltl o del Malinalco. Igualmente se asocia a Ayotl o caparazón de tortuga, como lo manifiestan las figuras del barro del templo dedicado a Dios. Tlaloc es evocado con el Ayochicahuastli, conjunto de sonajas asociadas por su sonido a la lluvia, o bien al sonido de las cigarras que lo anuncian. El chicahuastli es una sonaja báculo sembrador, instrumento de gran fuerza simbólica por su carácter germinatorio. Además de los dioses de la música y de los instrumentos asociados a ellos, existen instrumentos que representan a dioses. Jerónimo de Mendieta refiere en su historia eclesiástica indiana que en la búsqueda de antiguos dioses emprendida por los sacerdotes teotihuacanos, Tezcatlipoca encuentra uno de ellos y de esta le demanda ir a la casa del sol y traer de ella cantores de instrumentos para festejarlo. Toda la mitología de estos pueblos se halla representada en símbolos, en sus obras de arte de todos los géneros, aun las joyas quedan convertidas en objetos simbólicos.
Este es el carácter fundamental del arte indígena. De él se derivan los caracteres anteriores y en él se encuentra su explicación y su necesidad, es decir, porque es mágico y religioso. Por eso es rítmico, estilizado, ornamental y simbólico. Todo arte ha tenido como primera y principal fuente de inspiración el motivo religioso o mágico. Parece que el arte ha sido destinado a expresar lo inaccesible o a hacer corpóreo lo que no le es decir, hacer sensible las formas del espíritu, como lo son los sentimientos y las imágenes religiosas. El arte de la cultura antigua expresó la teogonía y expresó también las fiestas sagradas. El indígena de México danzó su ritmo como ofrenda y exaltación religiosa. Para él, según nos dice Sahagún, la suprema oración era el canto entonado al compás de la danza. El ritmo tiene una fuerza mágica, especie de encantamiento, y así como el espectador se siente subyugado por la danza rítmica, igualmente para la creencia del hombre mágico, las fuerzas invisibles se captan, se aprisionan por medio de la fascinación que en ellas produce el ritmo. Esta intención tenía el ruido de las sonajas y de los cascabeles que acompañaban al danzante.